Bienvenidos amigos a este su podcast Disidentes Jurídicos. Señores, el día de hoy nos encontramos con una eminencia en el marco del derecho penal. Nos encontramos con el fiscal Denny Guerrero. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, vivo Sobre y todo. viable. Y libre. Y libre. Que es lo más importante. Un placer estar aquí. Encantada de recibirte. Denny, cuéntanos un poquito acerca de tu vida. ¿Por qué la decisión de ser fiscal? Bueno, yo primero saludar a toda la gente que ve tu podcast. Yo diría tu programa. Tú sabes que ya el tiempo antiguo ha pasado. Estamos en la era moderna, podcast. Antes era programa de radio, programa de televisión, y ya tú sabes. Pero bueno, ya esto ha cambiado. Entonces, saludos a todos. Te decía, yo pienso que finalmente el ser fiscal no es una decisión personal. O sea, tú no eres fiscal por elección, sino por vocación. Puede ser, El fiscal no se elige, el ser fiscal te elige a ti. Es una historia larga cuando uno comienza con inquietudes desde que nace en el barrio. Uno entiende que estudiar es la mejor vía y así lo hicimos. Comenzamos a estudiar desde jovencito con apoyo de nuestros padres, ¿verdad? Nos hicimos abogados, hicimos cursos técnicos, hicimos locución, hicimos periodismo. Y bueno, pues ya después nos insertamos dentro del ejercicio del derecho. Se dio la oportunidad de entrar al Ministerio Público. Y ya dentro del Ministerio Público se dio la oportunidad de ir a un concurso de oposición, ganar el concurso de oposición y entrar entonces como fiscalizador a la institución, que es el Ministerio Público, y ahí estamos, con la vocación de querer servir. Nosotros los que venimos de barrio... ¿De dónde tú vienes? Yo vengo de Higüey, de un barrio de Higüey. Okay. Pero los que venimos de barrio, y muchos como yo, en los barrios a veces se dan cosas y casos que uno ve que a veces le parecen a uno que pueden ser atropellantes. El maltrato a un joven que te llevó una patrulla, que tú estabas tranquilo en una esquina conversando. Entonces, tú que tienes como este espíritu y esta vocación de lucha. Exacto. Algún día yo quiero ser abogado para aprenderme mis derechos, para aprenderme a defender y para que eso no me pase. Entonces, desde ahí tú comienzas como con esta inquietud y finalmente llega a la universidad, hace la carrera y entonces es como la misma vida que te va abriendo la puerta hasta que tú puedas llegar a los lugares donde te sientes cómodo y que puedes servirle a la sociedad. ¿Qué tiempo tú tienes siendo ya fiscal? Son 13 años. Wow, pero mucho tiempo. Sí, ya son 13 años en el Ministerio Público, tratando desde ahí servirle a la población, a la sociedad dominicana. Yo he dicho que todo el que quiere servir a la población para bien, lo hace desde donde la vida le dé la oportunidad. Si es de una iglesia, si es desde una aula, si es desde el Ministerio Público, desde un estrado siendo abogado, desde la Defensoría Pública, usted puede aportar. Y en este caso, nosotros ya tenemos esos años en esta institución tratando de aportar lo mejor de nosotros. Una trayectoria de vida. Unos años. Unos años cómodos, realmente. Unos años trabajando. Unos años ¿Y por qué espacios, por ejemplo, el Ministerio Público, usted ha pasado y dónde se encuentra el día de hoy? Bueno, en las jurisdicciones de provincia, en el Ministerio Público, y antes de existir el nuevo modelo, porque hay un modelo de gestión nueva en la mayoría de las provincias, pero en esos modelos viejos, ese fiscal tiene que investigar y ese fiscal tiene que litigar y ese fiscal va a la medida de coerción y ese fiscal va al juicio y conoce litigación final. O sea, que son más completos al final del día. Porque... Y que ese fiscal está hoy en litigación y mañana está investigando género, violencia de género, o está hoy en violencia de género y mañana está coordinando el departamento de homicidio o el departamento de robo. Entonces, por eso se hace tan dinámico y tú tienes que aprender de todo o te mandan a un juzgado de paz y tiene que aprender que la ley 6317 es la de tránsito y vamos a trabajar por ahí. Exacto. Entonces, es como, digamos, un con todo. Claro. Pero finalmente a los fiscales
periódicamente la Escuela Nacional del Ministerio Público pues trata de estar siempre actualizándonos, que es muy importante, muy, muy importante. Y por eso podemos decir que en materia penal pues debemos manejarlas todas. Sí. Todas. Tú sabes que siempre es un tema que yo debato mucho, tanto con fiscales, amigos, como con jueces, sobre el tema de la especialidad. Cuando uno está en el área penal, sobre todo, como que llega un punto en el que uno se satura de ver tantos tipos penales que son sensitivos al final del día y se genera a veces la idea de que sería interesante que se genere una rotación, como que cada cierto tiempo los fiscales, los jueces, los defensores públicos en materia penal puedan conocer de otras áreas, civil, inmobiliario, administrativo, para que como quien dicen, se salgan un poco, se desintoxiquen del área penal, porque al final de cuentas es una de las áreas más complicadas. Bueno, eso le toca, digamos que a los jueces, porque los jueces lo preparan para todas las áreas. Para todas las áreas. Porque deben conocer todas las áreas. En el caso de el Ministerio Público solamente está en la parte penal y la parte, digamos, punitiva del Estado, y por eso el tema de que nosotros tenemos que bregar con esta parte. Y no llega un punto de saturación, como de que... Siempre va a estar. Yo estuve coordinando el Departamento de Homicidio de la Altagracia por 3 años y medio. Y en mi caso, que me gusta ir a los lugares, yo siempre he dicho que los primeros minutos de un homicidio para una investigación es determinante. Entonces, si hay un cadáver que ha fallecido por muerte violenta, claro, tú como investigador tienes que estar en la escena. Claro. Entonces, ya te imaginas tú con una provincia como la provincia Altagracia, que tiene incluida la zona turística más grande del país, Bávaro, Punta Cana, y tener que levantar 4, 5, 6, 7 muertos por día. Y que hay una deficiencia real con el tema de, por ejemplo, los médicos forenses. Sí, hay un problema con eso. Sí. Y no digamos solamente de médicos. Vamos a decir departamentos. Uh-huh. Yo he hablado ya y lo he dicho públicamente, en algún momento en la República Dominicana el tema de INACID y de patología forense va a tener que ampliarse. Claro. Porque nuestro país ha crecido. Claro. Entonces, te fijas que para hacer un peritaje en el este, todas las provincias del este tienen que mandar a Santo Domingo. Sí, y de hecho lo vimos muy de cerca, que fue muy palpable, con el tema, por ejemplo, del caso del Yeset, donde lamentablemente ocurrió una tragedia que no es normal, no es habitual, nadie se esperaba. Y el tiempo de respuesta del INASIF, hubo mucha queja sí, porque no estamos prácticamente preparados. Hubo un colapso. Un colapso del sistema porque no estábamos y hubo una situación, pero finalmente por la falta de preparación. Uh-huh, uh-huh. En algún momento nosotros tendríamos que tener un departamento de INACID, de patología forense, uh-huh, prácticamente por provincias, uh-huh, porque se hace necesario. Por ejemplo, de la provincia donde estoy, que es bien movida en cuanto a producción de delitos. Claro. Entonces, recuérdate que además de eso, tenemos plazos. Claro. Cuando son fatales. Porque todo. Cuando hay una prisión preventiva, en un caso de homicidio, te están dando 3 meses para que tú investigues. Pero tú tienes que mandar a INACI el tema del arma para verificar la balística, pero tú tienes que mandar el cadáver para una necropsia o autopsia, tú tienes que investigar un arma blanca, tú tienes que mandar a serología para investigar cualquier tipo de sangre o cualquier fluido, tú tienes que hacer muchas cosas. Y dentro de esa técnica de investigación, entonces se te va mucho tiempo porque hay un cúmulo de casos en patología o en INACI y ahí hay problemas. Y sobre todo que, por ejemplo, los casos llegan en un orden. No es como que este caso tiene una prioridad sobre este caso. No. Los casos llegan en un orden, se trabajan en un orden y al final de cuentas es probable que en el momento en el que les corresponda a ustedes presentar una acusación, no tengan tal vez de parte de esas instituciones la expertise correspondiente para poder... Y ahí está el problema, porque al imputado le han puesto 3 meses de prisión preventiva y tú mandas a hacer una autopsia y la autopsia te llega después de los 3 meses. Sí. Por ejemplo, que ha pasado, Entonces,
aunque debo decir que hemos avanzado, Claro. pero ya hay un problema. Sí. Porque es difícil tú pedirle a un juez una prórroga, dame una prórroga porque todavía yo no tengo la autopsia. Bueno, cuando hay un instituto que está creado para eso. Claro. Entonces, pero tú tampoco puedes presentar una acusación por un homicidio sin una autopsia. Claro, no tiene sentido. Pero ninguno. imagínate que sea un poquito más profundo y que tú haya tenido que mandar algún fluido al departamento de serología. Tienes que esperar. Entonces, por eso digo que independientemente de que hemos avanzado bastante, pero tenemos que seguir avanzando y específicamente por el tema de la demanda. República Dominicana no es el país de los años 70. No. República Dominicana no es el país de los años 80. Dicho sea de paso, en los años 80, en los años 70, hablar de ciberdelito, por ejemplo, esa palabra no existía, porque no existía ni siquiera el Internet. No. Pero ya ahora podemos hablar de delitos que se cometen a través de una computadora. Y máxime ahora con la modificación del nuevo Código Penal estamos hablando del ciberbullying y de penas imponibles a personas que cometen cualquier tipo de acoso, de mala práctica o de abuso a través de las redes sociales. Y no solamente del ciberbullying. Ya para el nuevo código vamos a tener ciberdelitos de varias naturalezas. El tema del sexting, del grooming, el tema del hackeo que se ha hecho muy famoso en República Dominicana. Aquí hay instituciones que han sido hackeadas, que le han secuestrado datos y que ha habido situaciones importantes. Aquí hay personas que le han robado la identidad. Una pregunta con relación a esto, porque es un tema poco usual. Cuando pasan este tipo de delitos, ¿cuál es el deber ser de una persona normal? ¿Le pasa cualquier tipo de acción a nivel de un delito electrónico? ¿Cuáles son las primeras pautas que la persona tiene que hacer de cara a poder tener una respuesta a la justicia? El primer paso para el ciudadano en cualquier tipo de delito es denunciar. Claro. Ese es el primer paso, informarle a las autoridades competentes de lo que ha pasado. Ahora bien, como te decía, prácticamente para nosotros en República Dominicana este tipo de delito viene siendo nuevo relativamente. Y cada cosa lleva una preparación. El criminólogo cuando va a hacer un delito tiene que estudiar la sociología. Y es obligatorio saber cómo está la sociedad para saber qué tipo de conducta hay en la sociedad, qué tipo de conducta está afectando a un tercero, para entonces saber definir qué es un delito y qué no es un delito. En este caso, cuando estudiamos la sociología, entonces el criminólogo o el legislador dominicano tiene que decir, bueno, lo que pasa es que ahora el delito que se cometía antes, quizá de robo de ganado o de robo de animales, ahora se ha cambiado por robo de identidad o por robo de información de una empresa. Hay un delito que está muy de boga en la República Dominicana que muchas personas a veces no lo denuncian por vergüenza, adivíname cuál. ¿La violencia de género? No. Pero de los hombres. Sí, pero de los hombres. De los hombres. No, pero la violencia de género de los hombres, que es violencia intrafamiliar. Intrafamiliar, claro. Los hombres a veces... Que no entiendo esa lógica de que violencia de género, pero solamente aplica a las mujeres. Y si es del hombre, entonces es violencia intrafamiliar. Mira, o sea, lo que todavía pasa, yo no he entendido eso. Yo tengo una opinión muy personal con esto. Finalmente, el término violencia de género pudiese estar mal instrumentado. Yo creo y lo sí. digo porque género habla de sexo. De ¿verdad? sexo tanto hombre Entonces, como mujer. Aquí claro. yo todavía no conozco un caso concreto que se haya dicho, bueno, se mató a esa mujer o se golpeó por ser mujer. Gracias. Todavía yo no lo conozco, ¿verdad? Gracias. Entonces debe ser violencia intrafamiliar. Y así se llama la ley, ¿verdad? Yo pienso que es lo correcto. Y sobre todo porque te voy a decir, aunque no es tan visible, me ha pasado y me ha tocado de hecho, donde hay hombres que son hostigados, violentados, maltratados, golpeados, manipulados a nivel económico, a nivel psicológico y a nivel de la tenencia de los hijos por mujeres. ¿Y tú sabes lo que yo he tenido que hacer? Buscar evidencia, grabar video, no sé qué, no sé cuánto, porque cuando ellos van y ponen una denuncia por ser hombre, como que no. Y por eso... Exacto, hágase un hombre. ¿Qué es lo que pero por eso yo he tenido una opinión y la he conversado en otros escenarios. El tema de verificar el trato que le estamos dando a las víctimas. Exactamente. Las víctimas
necesitan, o mejor dicho, tiene el Estado la obligación de protegerlo psicológicamente, físicamente, económicamente, en toda forma, la víctima. Entonces, a veces yo digo, no podemos concentrarnos, el sistema penal no puede concentrarse en que cuando se habla de una víctima o de violencia de una víctima o de atención a la víctima, si yo te digo ahora mismo unidad de atención a víctima, ¿en quién tú piensas? ¿En qué delito tú piensas? En la mujer, o golpe y herida que le da un hombre a una mujer. A una mujer. A una mujer, entonces, ya punto. Yo he hablado, en algún momento nosotros vamos a tener que crear una unidad de atención a víctima integral. De hombre. No, de todos. No, te digo, y de hombre, porque es que ya la concepción social está tan marcada que no. Pero yo, cuando me refiero, yo digo de todos, y digo porque saliéndonos de la violencia intrafamiliar, y siempre pongo como ejemplo, el hombre que va caminando de repente con su hijo, y a su hijo le disparan para quitarle su celular, ¿está traumado, sí o no? Claro que sí. ¿Es una víctima vulnerable, sí o no? Claro que sí, 100%. Entonces hay que darle un trato, aunque sea hombre, como víctima. Tú sabes que yo pienso que aquí nosotros hemos, por ejemplo, traspolado de otras culturas elementos y nos las hemos apropiado sin que necesariamente sea nuestra realidad. Y te explico. Tú agarras México, el campo algodonero, que es una sentencia internacional mundialmente conocida. Unas víctimas que trabajaban en una fábrica y tal, había un campo algodonero, habían hombres que al azar y única y exclusivamente por el hecho de que tú seas mujer, te violaban, te maltrataban y te mataban y te tiraban al campo algodonero. Eso es feminicidio, eso es violencia de género, porque para mí, este es mi criterio muy personal, no hay una historia atrás de eso. No es que tú y yo tenemos una relación, no es que tú me pegaste cuerno, no es que... No. Es que yo te vi en la calle y tú fuiste mi objetivo militar única y exclusivamente por el hecho de ser mujer. Eso es violencia de género. Eso es violencia de género. Entonces nosotros tendríamos que preguntar... Pero eso no se da aquí. Exacto. Nosotros tendríamos en República Dominicana, genuinamente, tú vas caminando y de verdad cualquier gente random que tú no conozcas te mata, te viola y te acosa por tu ser mujer. No. No. Es que por eso dije ahorita. Pasa. Entonces no. Por eso dije ahorita que el término está mal utilizado, porque entonces sería violencia intrafamiliar. Entonces, cuando hablo de la creación de la unidad de víctima para todos. Claro. Entonces, integral. Hombre, mujer, niño, todo. Abuela, adolescente. El artículo 85 del Código Procesal Penal manda a protección física, a atención con psicólogos, con médicos, de todo para la víctima. Claro. Pero no hemos creado totalmente esa condición. Entonces, hay que dejar claro que en el sistema penal de República Dominicana, víctima no es solamente una mujer que ha sido golpeada por un hombre. Aplauso. Víctima también es un hombre que ha sido golpeado por una mujer. Víctima, o maltratado o manipulado a nivel económico, a nivel... Porque tú sabes lo que pasa. La mujer, por ejemplo, no tiene un modo de mecanismo distinto. La mujer no es que te va a dar un golpe. La mujer agarra al hijo, que se convierte en la debilidad del hombre, y usa el hijo en tu contra. Y te dice... Yo no te voy a dejar a ese muchacho, porque esto tal y tal cosa, y eso también es violencia psicológica. Pero claro que sí. Entonces, por eso digo, pero saliéndonos del tema de la familia, víctima también es aquella madre que vio a su hijo que le quitaron la vida. Claro. Es aquel padre que vio que le atracaron a su hijo, o le robaron, o la abuela que llevó al colegio al muchachito y vio que era producto de un acoso. Pero también tú como hombre que vaya pasando por alguna esquina y que llegue uno y te arranque el collar, tú eres una víctima que está traumada. Claro. Entonces debemos darte el mismo trato. Entonces yo aspiro que en algún momento se cree una unidad tan preparada que hasta el portero sepa que cuando abrió la puerta, le abrió la puerta a una persona vulnerable, a una víctima que realmente va dolida. Que es la parte afectada. Independientemente de quién sea. Claro. Porque a veces, incluso este mismo sistema, a veces hay, digamos, funcionarios, secretarios, que el portero, que el otro. No, espera, mira esto, tu turno. O, bueno, debe saber, debe entender que está hablando con una persona que ha recibido un daño. Claro. Y que esa persona está dolida, está vulnerable y que hay que tratarla con la mayor suavidad posible. Tú sabes que una de las cosas más importantes que me ha tocado a mí
cuando llevo un proceso como querellante es, por ejemplo, uno va, pone su denuncia y hay fiscales que son muy humanos y te escuchan y te dan el tiempo, hay otros que no. Y me surge siempre una frase que dice un fiscal muy amigo que dice, ¿tú sabes cuál es el problema? Es que mi trabajo es escucharte. Yo no necesariamente tengo que darte una solución. No necesariamente tengo que decir quién es el responsable, quién es la víctima, quién es el imputado. Hay cosas que se manejan si nosotros, como seres humanos, educados, profesionales, preparados, nos abrimos a escucharnos los unos a los otros. Y mucho más ese funcionario que se llama fiscal, que llega a su oficina una persona afectada. Tú sabes que por tú escuchar a una persona unos minutos puede evitar una tragedia. Y puedes cambiar el rumbo de un proceso. Y de una persona. Y de una persona. Y la vida de una persona. Yo como abogada, por ejemplo, soy muy como tendente a los acuerdos, no sé qué. Pero yo, por ejemplo, estoy del lado del imputado. Tú eres del lado de la víctima. Y por más que lo que yo te diga sea lo más razonablemente coherente, tú no vas a entender que eso es así, porque tú entiendes que yo estoy solamente parcializada con el lado del imputado que yo represento. Ahora, si te lo dice un fiscal, que es una persona imparcial, que tiene una autoridad competente, que es una voz que no está para favorecer la víctima ni los imputados, sino para ser objetivo, la historia cambia. Eso es así. La historia cambia totalmente. Eso es así. Por eso yo siempre abogo por eso. A la víctima hay que escucharla. A la víctima hay que pasarle su manito con paño tibio, porque finalmente ha sido la persona que ha recibido el daño. Y el sistema penal en cualquier parte del mundo de eso trata. De que el delito se ha producido, y cuando se produce un delito, no hay un delito sin una víctima. Sí. Entonces, porque finalmente el delito es afectación a una persona, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, bueno, ¿qué delito? ¿Qué hecho antijurídico, culpable, acción punible? Bien, excelente, pero en contra de otra persona, de un tercero que se llama víctima. Te iba a decir ahorita el tema de un delito famoso que hay, electrónico, uh-huh, que está muy famoso. ¿Dónde están los hombres aquí? Aquí hay 3. Los hombres, aquí hay 4 hombres. Yo soy la única mujer. Los hombres que escuchen esto bien. Atención, tu atención, cámara hombre. ¿Cuál es mi cámara? Aquí, ahí está. Se está dando un fenómeno de sexting, extorsión para ustedes los varones. Ay, sí. Le llega de rápido o de pronto una noche cualquiera un video a través de su Facebook. O un mensaje. O un mensaje de una chica hablándole. Y en algún momento pues trata como de seducirle. Usted a veces se pone rápido con eso. Cachondo. Le pueden mandar un video de una chica desnuda o masturbándose. Lo invitan a usted a hacer lo mismo. Y usted saca su cámara, hace lo mismo. Y ya usted tiene un problema encima. A los 2 o 3 minutos le van a mandar el video, le van a decir que van a subir eso a las redes y que usted va a tener que pagar para que eso no se haga. Se llama sexting, extorsión. Lo hacen también algunos hombres con mujeres que graban, que después, mira, si tú no haces esto, yo voy a subir tal video. Entonces, ese tipo de delito debe denunciarse, aunque debo decirte que en muchas circunstancias tenemos situaciones para llegar, porque en muchas de las circunstancias esos delitos se están cometiendo desde la cárcel. Sí. Sí. Y quizás alguien me pudiera ver y decir, no debiste decir eso. Es la verdad. Es la verdad. Es que todo el mundo sabe. Es la verdad. Entonces, en algún momento tenemos, y escuché, me parece un funcionario alguna vez, creo que fue el actual encargado de Indotel, que hablaba de tumbar las señales en las cárceles. Sí. Y en algún momento algo vamos a tener que hacer. Pero ese delito no solamente se comete en la cárcel, sí, también afuera. Pero mira lo que pasa con eso. Por ejemplo, hay muchas personas conocedoras de la ley. Y te digo porque la semana pasada me llegaron 3 casos de eso. 3. De lo que te acabo de mencionar. Sí. Ve que te digo que está de boga. Literal, o sea, sí. 3. O sea, hombres, jóvenes, trabajadores, responsables hasta cierto punto. En Facebook les llega un mensaje, no sé qué, empiezan a hablar con la persona. En los casos que te estoy mencionando, llegaron a conocer a la persona físicamente,
salieron 3, 4 veces. La quinta vez es la joven que le dice, no, pero vamos a grabar o no sé qué. Parece que se grabaron, probablemente teniendo algún tipo de intimidad. Luego se van, cada uno por su casa, normal. De allá para acá le escribe la misma joven, mira, yo estoy en tal sitio, ven a buscarme. Cuando el joven se desplaza, hay una patrulla de la policía, el joven tiene una orden de arresto y resulta ser que esa joven con la que él se mensajeó, con la que él vio, con la que él se grabó, era menor de edad. O a decir de la acusación, era menor de edad. Terrible. Entonces, y cuando me llega el caso, yo le digo, pero número uno, ¿cómo tú, porque son cosas lógicas, cómo tú te pones a estar hablando con una gente que tú no conoces, está bien, la viste, nunca te pasó por tu cabeza preguntarle si era mayor de edad, cuál era su edad, o sea, nada de Mira, eso. nosotros también tenemos que hablar en algún momento y tendríamos que hacer un programa para hablar de salud. Aparte, tú tienes que venir un par de Sí, veces sí, aquí. yo tengo que venir. Tienes que venir con mi amiga Liñani también. Ay, sí. Sí, ella es estamos- buena. Sí, sí. Un saludo para ella. Te digo que tenemos que tratar el tema de salud mental en República Dominicana, porque eso bueno que tú acabas de mencionar ya sería otro delito, no sería extorsión o sexting extorsión, ya sería un tema de agresión sexual en el caso de la menor de edad. Claro. Pero usted tiene que saber cómo va a abordar y tiene que Ese saber tema. muchas cosas. Yo me quedé sorprendido hace unos días y veo que este podcast es medio jovial, ¿verdad? Y yo creo que puedo decir esto aquí con un caso que me encontré. Yo pensé que esto nunca iba a pasar. Okay. Y es que ese sexting extorsión que te menciono, que se da para hombre como víctima, Ajá. lo vi en una mujer. Ok. Un hombre le escribió y a los 2 días pues ya había un tema de grabaciones íntimas. ¿Cómo es posible esto? Entonces, mira, ahora te voy a presentar a las cámaras, te voy a hacer esto. Entonces, hay que tener mucha cuenta. Las mujeres, los hombres, hay que tener mucha cuenta porque ahora usted no tiene que ni siquiera tener que salir a la calle para ser estafado, para ser víctima de cualquier O para delito. cometer una acción que sea tipificada Exacto. jurídicamente. Y para ser víctima de cualquier delito. Desde su casa, usted puede ser víctima de un Yo creo que así ciberdelito. como hemos evolucionado, de que así como que tú no tienes que salir para comerte una buena comida, tú la pides por pedido ya. Así mismo los delitos Es se que van. hemos evolucionado Los en delitos todo. se van evolucionando. Fíjate tanto. Yo recuerdo participar una ocasión en el año 2000, por allá atrás, y estábamos en un taller. Estaba, me parece, el profesor Jackie Núñez, estaba Teo Eras, Ujú. y hablábamos justamente de la desaparición de los medios de comunicación tradicionales. Ujú. Yo en ese momento me negaba a creer eso. No, que el periódico Pero va ya a lo está desaparecer. haciendo, Que ya el lo está periódico va a haciendo, ya desaparecer. lo está haciendo. No, que va a desaparecer la televisión. Y discutíamos y decíamos, bueno, pero la radio por lo menos. No, quizás no, pero bueno, el tema es que se ha podido observar cómo ha evolucionado todo. Claro. Tenemos una radio que pasó de ser de una radio musical a ser una radio totalmente hablada. Tenemos una televisión que pasó de ser una televisión grabada a ser una televisión en vivo. Tenemos ahora los podcasts, tenemos ahora las redes sociales, tenemos todo en vivo desde el momento que se produce a través de las redes. Entonces, como hemos evolucionado con el tema de la tecnología, también ha evolucionado el tema de la criminalidad, de que los criminales también se actualizan y que usted tiene más facilidad de ser víctima. Que en muchas ocasiones siempre los viejos decían, es que eso te pasó por andar en la calle. A veces Y ahora ya no es así. ya es ahora diferente. te puede pasar estando en tu casa. Es que ahora entran a tu computador y te roban información. Ahora te mandan un mensaje, el famoso phishing, y tú abre el link y te toman datos y entran a tu cuenta y entran a tu tarjeta de crédito y por ahí te están robando. Entonces, por eso la población tiene que estar muy pendiente de estos tipos de delitos y muy pendiente a tratar de no dejarse, de no ser víctima, para que no lo cuenten. Es así. Y sobre todo te digo que al final de cuentas, a medida que la sociedad va avanzando, la delincuencia, los crímenes van avanzando por igual. Y es como que un mensaje para la gente. Yo siento que nosotros estamos en un punto delicado porque tenemos una falta de sentimientos genuinos.
una falta de conectividad real y eso hace que nuestra forma de comunicarnos ahora es a través de like, de me gusta, de guardar, de compartir. Y de una u otra forma uno piensa que tú darle like a una gente, tú compartir, tú tener un tipo de interacción, no es nada malo, tú no estás haciendo nada. Eso no puede ocasionarte ningún problema. Pero al final de cuentas, termina ocasionando esos problemas. Eso es así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y yo he dicho, bueno, y como tú acabas de decir, la sociedad ha evolucionado, la sociedad ha crecido, los delitos han aumentado, hay más delitos, hay más facilidad para cometer el delito. Pues entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ser más precavido. Y endurecer las penas. No. Sí, endurecer las penas, porque para los delitos debe haber régimen de consecuencia. Pero espérate. Entonces, o sea, endurecer la pena, ¿en qué sentido? Espérate. oh, pero fácil. Manning, pero en el nuevo código tenemos 10 años por ciberbullying. 10 años. Pero en el nuevo código que entra en agosto. Sí. No, yo no sé. No. Porque, vuelvo y repito, Sí, porque pero cada vez que hablamos de este tema yo lo digo. Tribunal Constitucional, tú, escúchame, resuelve ese problema. Es que no todo puede ser un tema de endurecer la pena. Lo que pasa es que no podemos resolver un problema cuando todavía no sabemos si va a ser un problema. Ese código entra. El código lo está poniendo. Es que como ese un problema. código entra en vigencia en agosto. Pero que no y tiene por ahí sentido, escuché fuera de bastidores. ¿Y cuál es la carga probatoria? Señores, vamos a llegar. Bastidores no, di que fue producción que ok, te pregunto. pero vamos a llegar a los tribunales y vamos a ver qué es lo que pasa y cómo va a hacerse. Ahora, yo le pregunto a ustedes. ¿Existe ya el ciberbullying en República Dominicana? ¿Existe? Loco, nosotros nos criamos con el bullying. O sea, ¿quién soy yo? Pero hay que ver. No, espérate. No. Pero lo que te estoy diciendo, ¿quién soy yo? O sea, yo siempre he sido de contextura robusta. Cuando yo estaba en la escuela, pero te estoy hablando como de primaria, kinder, qué sé yo. Sí, tararara. El punto es que yo siempre he sido de contextura robusta y siempre he tenido un nalgón, la verdad. Entonces, me dicen los amigos de que los muchachitos, empezó uno que regó el mal. Adalkiri tiene pamper, Adalkiri tiene pamper. Loco, y eso se fue viral feo. O sea, en el colegio entero, el coro era que yo tenía pamper. Y en principio, a mí eso llegó a molestarme. Hasta que llegó un punto que yo dije, ok, yo era la más gordita de la promoción entera. Todas eran flaquitas. Llega un punto en el que el bullying, a mi modo, esto es yo, Adalkiri Lepín Abreu, en el bullying te forma como persona y no necesariamente tiene que ser algo malo. Forma tu carácter, forma quién tú eres y te va dando herramientas. ¿Qué yo hice? Hice mi investigación de campo. Pues te estoy hablando que yo tenía como 10 años cuando eso, 13. Hice mi investigación de campo. Descubrí quién fue el propulsor. Ay. ¿Quién fue que regó el mal? Para su desgracia, cuando yo iba saliendo del colegio y él estaba en el baño, iba llegando. Y, mira, yo le di golpe a ese carajito. Ni el director, ni mi primo que estaba ahí, que fue el que fue a buscarme, ni el seguridad, no me lo pudieron quitar. Pero se armó una lucha de poder. ¿Escuchó eso, producción? Sí. ¿Lo escuchó? Sí. Entonces ahí entra el legislador. ¡No! Ahí entra la ley. ¿Por qué? Mira cómo ella agarró al amiguito y lo golpeó. Espérame. Entonces, ¿qué se produjo ahí? Golpe y herida un versus delito, bullying. ¿verdad? Entonces, si es el Estado... Era un golpe y herido justificado por el bullying que él me había hecho. Pero tú lo hiciste porque te sentiste... Producción, defínete. Mira, te sentiste vejada, te sentiste humillada, te sentiste mal, te causó un problema. Entonces, él cometió un delito. Ahora, hay ciberbullying que se convierte tan frecuente que se convierte en ciberacoso. Entonces, acoso no llegamos. Producción, Sí. Desenredame esta tripa, Sí. cuéntame. Ya nosotros en la configuración jurídica que tenemos ya el acoso sale de lo laboral únicamente. No. Con lo que viene ahora es el acoso, el ciberacoso. Pero yo creo que para tener ciberacoso deberíamos tener configurado y positivizado la norma acoso Acoso, claro. en primera instancia. Cuando el acoso aquí solamente se da en el ámbito laboral.
Se da en el ámbito laboral. Ahora, Pero que te digo, es el único que se da. Pero es lo único que se puede dar. Es lo único que está posible. Exacto. no, pero lo que pasa es producción y Adalkiri. Estoy de acuerdo con producción. Producción. Espérate. Lo que pasa es que acuérdense que nosotros todavía le andamos por arribita a este código. No, que pero no ha entrado en hay vigencia. algo más también. Ya sabemos todo lo que dice el código Los en torno a la cosa. No legisladores. sabemos qué es lo que tiene el código en cuanto a la ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que Los dice? mismos legisladores es por arribita que lo tienen el código. Y legislan cosas que ellos no manejan. Y que no saben. pero Y que que no traen saben, de otros y que traen países. de otros sitios. Y lo como que si aquí se diera No, eso. como que se espérense. apega a la realidad real. Espérense. Ni siquiera en un estudio de derecho comparado. Espérense producción y Adalkiri. Producción. A mí no me metan en ese no lío. estoy aquí en calidad de legislador ni defensor del legislador. Ahora, Legisladores. lo que le quiero decir es, y aquí quiero fundamentar lo que he dicho, si hay una conducta que se convierte en lesiva a un tercero y se tipifica como delito, tiene que ser penalizada. Tú hablas muy bonito. Esa es la razón. Tú hablas muy bonito, pero hay es que que ver cuál es la escúchame. conducta que puede resultar lesiva. Escúchame. Porque Es que, puede resultar lesivo que yo tenga un celular exacto. mejor que el de ella. Eso es muy subjetivo. Lo que él está diciendo es subjetivo. Pero No, que- no, no. es que- Porque- La conducta de la lesividad es subjetiva. pero recuérdense que nuestro sistema jurídico es un sistema escrito. Está y bien. que delito es acción típica porque está Antijurídico escrito, ¿verdad? culpable. ¿Verdad? Ah, perfecto. Entonces, Ahora no escucha. es lo que vaya a pensar producción Pero es que o la otra persona, es lo que está Pero es que escrito, las ¿verdad? tipificaciones de nosotros, por ejemplo, te dicen ciberbullying, acoso, a través de la red electrónica. ¿Qué es el acoso? ¿Quién define lo que para mí lacera mi integridad, mi honor, mi dignidad? Entonces, Eso es muy sugestivo. Estamos entrando a la subjetividad. Es muy Pero- sugestivo. pero- Te voy a decir porque, por ejemplo, yo no sé, o sea, de verdad, no te conozco a nivel personal tanto como para acreditar o no una teoría de caso. Pero, por ejemplo, vamos a decir que producción era un niñito rico, Wow. te estoy ayudando, era un niñito rico, pero que tenía una dificultad en el aprendizaje. Y lo bulleaban no por la capacidad económica, sino por el nivel de inteligencia o aprendizaje que ponía al nivel de clase. Yo, en contraposición, era una gente muy inteligente, pero que no tenía el poder adquisitivo que tenía producción. Hay dos tipos de injerencias sociales que van a atacar a una u otra persona y probablemente producción, como sabe que tiene su dinero, no le importa que le digan que él es bruto y eso no le va a generar ningún trauma a nivel no moral, a nivel físico, a nivel intelectual. Pero yo, que soy inteligente, pero sé que carezco de los mecanismos, el que me lo digan probablemente sí me va a generar un trauma de... Y Entonces, para eso entra la norma. Para protegerte a ti. Pero que es sugestiva. Pero si me va a hablar de la sugestividad, entonces me va a decir que no puede ser, por ejemplo, las infracciones de tránsito. La DGC te pone una multa si tú andas sin el cinturón y si andas sin Pero casco. eso es objetivo. Es No, objetivo. no, sí, no, es objetivo. Es que no, eso sigue está siendo en la objetivo. interpretación porque tú o tienes el cinturón O no lo se tienes. Exacto. Exacto. Pero ¿a quién está protegiendo al mismo conductor. Al al conductor. mismo conductor? Entonces, vamos a decir si al conductor le da la gana de protegerse, sí o no. Si él no quiere protegerse, ¿por qué entonces la ley tiene que multarlo para que no se Sí, proteja? pero él? no estamos dejando una corriente abierta de interpretación dentro de los tribunales, sino que nosotros estamos hablando. pero es lo- Asumiendo. pero es lo mismo. Asumiendo un riesgo permitido o no permitido. Pero señores, es que es lo mismo cuando tú me dices que tú sí puedes ser afectada porque tiene una mentalidad quizá más corta que él. Pero Tú conoces la historia de la joven que se suicidó por un tema de ciberbullying Pero- en De España. Estados Unidos. En España. Es que Entonces, el problema, de la misma manera hay gente que le han caído el internet arriba y siguen. Normal. Igualito. ¿Tú quieres Exacto. una gente que haya sido más bulleada en República Dominicana que Yailin, la más viral? Y la loca, cada vez que la bulean, más Pero le viral frena se a la pone. gente. ¿Eh? Le frena a la gente. Sí, pero coge su contenido al final de pero cuentas. habríamos que ver el contexto de la norma en su conjunto para ver qué es lo que dice la norma en cuanto a ese tema. Pero al hablar de ciberdelito no podemos concentrarnos solamente en el ciberbullying. Estoy de acuerdo contigo. Sin embargo, todo lo bueno llega a su final. Se acabó. Se acabó. Pero, mira, mirando a la cámara, promete. Levanta tu mano derecha.
¿Jura solemnemente que volverás al podcast de Disidentes Jurídicos? Lo juro. Si Dios quiere. Si Dios quiere y lo permite. Así es. Fue un tema sumamente interesante, de verdad que hay muchas cosas que van a depender obviamente de la interpretación. Cuando vuelva vamos a hablar un poquito de la división del derecho penal en el 1764, antes de César Beccaria y después de César Beccaria. Te voy a explicar un poquito de eso. No, pero antes de tú me mandes el contenido para yo leérmelo. Y después lo debatimos. Pero señores, un placer de verdad. Denny, muchísimas gracias. Gracias a ti. Encantada. Gracias a ti. Súper educativo, súper informativo y súper dinámico, sobre todo el contenido que abordamos el día de hoy. Tienes pendiente volver una y otra vez. Sí. Esta es Voy tu a casa. volver. Esta es Muchas tu gracias, casa, muchas esta es tu gracias, muchas casa, gracias esta de es tu verdad. casa. Gracias. Y nada, nos vemos en un próximo episodio de... Bueno, pero antes de, ¿tú quieres algún mensaje, alguna cosa que tú creas que el público necesite saber? El público necesita saber realmente que debe cuidarse para no ser víctima de lo que nosotros hablamos aquí. El público debe saber que cuando es víctima tiene que denunciar de inmediato. El público debe saber que cuenta con un ministerio público que le va a dar la cara, que le va a responder y que va a ayudar a que su caso se resuelva. Eso debe saber el público. Y sobre todo los que andan en malos pasos, saber que los que andan en buenos pasos han podido lograrlo porque han estudiado, porque se han superado, y eso lo puede lograr todo el que tiene 5 sentidos. Entonces, si lo que estamos aquí pudimos estudiar y superarnos, todo el que nos escucha también puede hacerlo. ¡Aplauso, aplauso, aplauso! Señores, nos vemos en la próxima de Disidentes, su podcast jurídicos.